Denuncie, informe. Una multitud asistió al entierro de Galán para despedir a su líder y reclamar justicia. Sin nadie que lo reemplazara, el futuro de Colombia era incierto. Fue su hijo mayor, Juan Manuel, quien con tan solo 17 años le pidió a César Gaviria que ocupara el lugar de su padre. Quiero agradecer en nombre de mi familia la solidaridad que han tenido con nosotros el pueblo y quiero pedirle al doctor César Gaviria, en nombre del pueblo y en nombre de mi familia, que en sus manos encomendamos las banderas de mi padre. Y que cuenta con nuestro respaldo para que sea usted el presidente que Colombia quería y necesitaba. No tuve dudas de que estaba tomando muchos riesgos, pero que los iba a tomar. Hoy se sabe, por ejemplo, que el avión de Avianca sí lo tumbaron para tratar de matarme a mí. Volaron el edificio de la Seguridad de Colombia y produjeron un centenar de muertos. Difícil imaginarse un Estado más amenazado que el Estado colombiano en los tiempos de Escobar. Hay una orden nacional de los extraditables. Todo el que esté aliado a César Gaviria, la orden es bala. Pero orden es bala, no tiene alternativa. Sí, pero usted A pesar de las amenazas de Escobar, en mayo de 1990, Gaviria asumió la presidencia de Colombia. El enemigo número uno de la sociedad colombiana es el terrorista Pablo Escobar y su organización criminal que asesina despiadadamente y sin contemplación a niños, mujeres y hombres inocentes. O sea que tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. Cuando hay una guerra civil bien berraca nos llaman a paz. Esa es la única fórmula que yo le veo a él. Si nos dedicamos a darle a los políticos, a quemarles las casas y a hacer una guerra civil bien berraca, entonces nos tienen que llamar al diálogo de la paz y arreglamos con todo el mundo y se nos arreglan los problemas. No le veo otra solución. Pero hay que luchar, hermano, hay que poner todo el corazón para esto y nos vamos a morir todos, nos morimos todos. Nada se asemeja a la crueldad y al horror de las cosas que hizo Escobar, y toda la sociedad colombiana sintió que el terrorismo se daba por la extradición. Y ellos siempre dijeron que cuando la extradición se eliminara, ellos iban a abandonar el terrorismo. Papá decía que simple y llanamente la extradición era lo único a lo que esos tipos le temían. Pero se dio cuenta, le podía coger aviones y se morían, podía morirse de la risa porque lo recuperaban. Podía quitarle un carro y se morían de la risa. Dijo, el tipo le tiene miedo a la extradición, hay que despacharlos. Mi papá llegó a tener tanto poder en ese instante de su vida que dictaba los decretos a su antojo y cambió la constitución del país para poder lograr su cometido. En julio de 1991, Escobar logró su objetivo. Colombia adoptó una nueva constitución, la cual prohibía la extradición de ciudadanos colombianos por delitos cometidos en su país. Fue una muestra del poder de los carteles del narcotráfico. Es una locura lo que ocurría, una locura que un solo hombre, un civil, llegara a tener tanta influencia sobre los poderes públicos y políticos. Y esperaron hasta que los constituyentes la abolieron de la Constitución para entregarse. 5 de la tarde, ha sido dada la orden. Los dos helicópteros se levantan. Una de las naves desciende sobre el barrio El Poblado en plena zona urbana. Ninguna imagen, ninguna fotografía. Pablo Escobar está tras las rejas. Ya sin temor a ser extraditado, Escobar llegó a un acuerdo con el gobierno. Se entregaría y pasaría un tiempo en prisión, pero no en una prisión cualquiera. Él mismo escogió la ubicación y supervisó la construcción de su propia cárcel,
la catedral. Como consecuencia de la política de paz y fortalecimiento de la justicia del señor presidente y de su gabinete ministerial, deseo sumarle todos los años de cárcel que sean necesarios para contribuir a la paz de mi familia, a la paz de Colombia, al fortalecimiento del respeto por los derechos humanos, al fortalecimiento del poder civil y al fortalecimiento de la democracia de mi querida patria colombiana. Deseo también con mi sometimiento rendir un homenaje a todos los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente por su gran contribución a la noble causa de la paz nacional. Deseo también rendir un homenaje a mis padres, a mi irreemplazable e inigualable esposa, a mi hijo pacifista de 14 años, a mi pequeña bailarina sin dientes de 7 años y a toda mi familia a quien tanto quiero. Pablo Escobar Gaviria, Envigado, Colombia, junio 19 de 1991. Son de paja para construir el tejado y el resto lo hizo con unos palos. Estaba el cerdito muy satisfecho después de terminar su obra. Le parecía una vivienda muy confortable y bonita. Es maravilloso tener una casa propia, decía lleno de orgullo. Además... Se supone que es la voz del capo de todos los capos, contando un cuento para niños. A mí es una gran contradicción, esas son cosas que yo no termino de entender en el personaje que era mi padre. Porque un tipo acusado de tanta violencia y uno como padre, era esta la imagen que tenía de él. ¿Cómo poder entender esas diferencias a tan corta edad? La donna immobile, guarda più mal vento, lucio all'accento e di pensiero. Mi papá. Donna immobile, guarda più mal vento, lucio all'accento e di pensiero. La donna immobile, guarda più mal vento, lucio all'accento e di pensiero. La donna immobile, guarda più mal vento, lucio all'accento e di pensiero.